¿Crees que nuestro espacio de trabajo y nuestro hogar nos podría estar enfermando? Si una persona se va a pasar 8 horas cada día trabajando con unos auriculares inalámbricos, con Bluetooth o con Wi-Fi, evidentemente eso va a mermar en la persona. En España, el presidente de Telefónica, hará unos 20 años así, reconoció que las centrales de telefonía eran cancerígenas, eran malísimas. ¿Y si fuese tu propia casa la que te está enfermando? Hoy me acompaña Pere León, referente en salud del Hábitat, el arquitecto que cambió de vida tras descubrir que el lugar de descanso puede sabotear tu sueño, tu salud y tu energía diaria. Hablaremos de luz azul por la noche, campos electromagnéticos en el dormitorio, del gas radón y del efecto cóctel de pequeñas dosis repetidas, junto con soluciones simples: desenchufar, mover la cama, cablear y volver a lo básico. Quédate porque quizá el primer paso para estar mejor no está en tu plato, está bajo tu almohada. Entonces, ¿crees que el primer disruptor que justamente está impidiendo que nos reparemos durante la noche, estaríamos hablando de la luz? Que el móvil tiene que salir de la habitación. No lo necesitas. ¿Y qué consejo me podrías dar? Pues muy sencillo, volver a la edad de piedra. Hasta la calefacción tienes que quitar. Tienes que dormir con frío. Si hablamos de gliomas y tumores en los testículos, gente de 20 y pico, 30 años, que tienen muy poca movilidad y muy poca cantidad de espermatozoides, y es porque llevan el celular cerca de los genitales. Pero ¿por qué nos cuesta tanto creer de que hay algo en el ambiente que no percibimos, que nos puede estar afectando? Él se levantaba cada noche súper cansado, con mucho dolor de cabeza. Le colocaron un router Wi-Fi detrás mismo de su cogote. Tenía casos de niños con infartos cerebrales con 14, 15 y 16 años que dormían con el móvil debajo de la almohada. Esto siempre me ha sorprendido un poco, y es que el 87% de ustedes que escuchan o ven este podcast aún no se suscriben. Por eso me gustaría pedirte un favor antes de que empecemos. Si te gusta el podcast y lo que hacemos aquí y quieres apoyarnos, la manera gratuita y fácil de hacerlo es presionando el botón de suscribirse. Y mi compromiso contigo es que si haces eso, haré todo lo posible junto con mi equipo para que este podcast sea mejor cada día y traeré a los mejores invitados que pueda conseguir para continuar haciendo lo que hacemos. Muchas gracias. En este momento que estamos en este estudio, creo que la mayoría no se cuestionaría de que, pues obviamente estamos rodeados por cosas materiales, pero hay algo que nos rodea que probablemente nos pueda estar afectando. ¿Crees que nuestro espacio de trabajo y nuestro hogar nos podría estar enfermando? Lentamente sí. O sea, de forma no invasiva, pero sí sutilmente. Jamás hablaremos de algo invasivo al 100%, pero sí que es en pequeñas dosis, ¿no? Entonces, he oído hablar de los venenos, que cuando una persona ha muerto envenenada después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, la gracia está en la dosis. Tampoco yo quiero ser conspiranoico al respecto, ni quiero pensar que la sociedad nos quiere hacer enfermar, pero sí que es cierto que si no tienes la información adecuada, si no sabes cómo gestionar las cosas, y además últimamente han salido hay investigación, muchos científicos hablando, por ejemplo, de la luz, de los espectros lumínicos, de las ondas electromagnéticas, de la alimentación y demás. Claro, llega un momento que dices, caramba, parece que respirar mata. Sí. Porque a veces te llegan a hablar de conspiranoico, ¿no? Los amigos, vigila con esto lleva sorbitol, esto lleva parabenos, esto lleva no sé qué, incluso el ticket del supermercado también es tóxico y es perverso, ¿no? Dices, bueno, a ver, vamos a poner un poco de orden, ¿no? Para mí lo importante es la perpetuidad de algo que haces mal, y no la casualidad o el poco uso, un uso puntual. Por ejemplo, los auriculares inalámbricos, que tú y yo hemos hablado más de una vez, de forma puntual yo pienso que tampoco son tan malignos, si no todo el mundo estaría muerto. Ahora, si una persona se va a pasar 8 horas cada día trabajando con unos auriculares inalámbricos, con Bluetooth o con Wi-Fi, evidentemente eso va a mermar en la persona. Es de lógica. Pero tampoco no quiero ser extremista. No me gusta llegar a puntos de extremo de decir, es que esto es lo peor de lo peor de lo peor. Bueno, todo es relativo y además luego también, como ya sabes, esto depende de la sensibilidad de cada persona. No hay más. Y es que yo creo que el principal problema también es que como son tantos tóxicos, tantos insultos en pequeñas dosis, que era lo que tú decías, que claro, muchas veces pensamos lo que tú decías, el tema de los auriculares inalámbricos. Pues no me va a afectar si lo utilizo de forma no tan frecuente, pero si lo utilizas por décadas durante tantas horas,
pues habrá que ver en 10 años. Esto es la misma comparativa, que es lo que llaman el efecto cóctel, que supongo que se debe hablar, pero esto también lo podríamos comparar como antiguamente el tabaco, ¿no? El tabaco llegó a un momento incluso que decían que era bueno, que era saludable. Veas películas de los años 70 que todo el mundo fumaba, ¿no? Hasta que después de no sé cuántos años de todo el mundo fumar, aparecieron los casos de cáncer. Lo mismo pasó con la uralita. Entonces, ¿conoces la uralita? No. Que son unas planchas de fibrocemento, que su composición, entonces, cuando las personas que trabajaban con aquello lo manipulaban y lo inhalaban durante años y años y años, esas personas terminaban muy enfermas con cáncer de pulmón. Pero tuvieron que trabajar 25 o 30 años y tuvieron que pasar 25 o 30 años más para terminar muy enfermas. Hoy en día está prohibido el fibrocemento, ¿no? Ironías de la vida. En Canadá está prohibido su uso y su venta, pero en cambio es el principal país que lo fabrica y lo exporta, como muchísimas otras cosas. Pero bueno, en cualquier caso, pienso que es la dosis repetida lo que realmente nos influye. En cualquier alimento, cuando tú vas al supermercado, ves la etiqueta, si empiezas a leer la etiqueta de cualquier producto, es que no comprarías nada, absolutamente nada. Y dices, pero a ver, ¿qué está ocurriendo? Y luego para mí hay tres ejes muy marcados en cualquier persona. Para mí, por un lado, hay la expresión genética de cada una de las personas. Es decir, si esa persona pues tiene sus fortalezas y sus debilidades que vienen de fábrica. Luego tendríamos su estilo de vida, lo que come, dónde lo come y con quién se lo come. Y evidentemente ahí entra pues todo lo que quieras poner, ¿no? Comer mal, fumar, beber, drogarse, en fin, todo lo que te metas al cuerpo y todo lo que sea relacional con tu entorno. Pero luego el tercer pilar, para mí la tercera base, es el lugar de descanso. ¿Y por qué el lugar de descanso? Porque es donde nos regeneramos. Es el lugar donde hacemos toda la reparación. Y esto es mágico. Y ninguna de las tres causas puede ser motivo de una persona enferma. Simplemente puede producirse que haya una sincronía de las tres, que tengas una mala genética, que además comas muy mal y encima duermas en un lugar alterado. Si quieres, luego hablamos de esto. Pero ¿cómo nos puede estar enfermando el lugar donde vivimos, pero más allá de eso, donde estamos descansando? Las razones por las que una persona puede enfermar, no, decías, ¿por qué enfermamos? No es que el cuerpo enferme en sí, sino que la capacidad intrínseca propia de una persona de la homeostasis viene interrumpida por estos entretenimientos, por estos efectos que impiden que puedas repararte. Me explicaré más concretamente. En el momento que dormimos nosotros, justamente en el momento que dormimos, previamente a unas horas antes empezamos a producir melatonina. Tú ya sabes que la melatonina es la hormona reparadora del sueño, la que induce el sueño, y además es la gran directora de orquesta que hace que nosotros tengamos un sueño reparador. Insistiré mucho en la palabra reparar. ¿Y es por qué reparar? Porque durante el día hacemos muchas cosas mal hechas. A través de la alimentación, evidentemente, vamos a reponer energías y demás, pero la reparación, el que se va al almacén y empieza a cambiar las piezas y a sustituir cosas y hacer la limpieza linfática, ¿cuál es la palabra? Linfática es esta limpieza del cerebro, solo se hace cuando dormimos. Y la principal función del dormir es reparar todo esto, eliminar tóxicos, dar rienda suelta a que se vuelvan a producir nuevas células. Y entonces, cuando no podemos hacer ese proceso, entonces estamos en disrupción, estamos rompiendo los procesos naturales. Y entonces es cuando el cuerpo, como tú ya sabes, por ejemplo, un cáncer no deja de ser una reacción de tus células que atacan, que serán células nuevas a atacar a otras que están agrediendo. Pues un poco en el fondo es lo mismo. Es decir, si tú no haces bien tu trabajo, tu cuerpo no va a poder hacer lo que para aquello que está fabricado, la homeostasis que hablábamos antes. Con lo cual, la palabra enfermedad deberíamos verla, deberíamos observarla, y es duro lo que diría ahora, con gratitud. Porque una cosa es enfermarse levemente o expresar un síntoma, y debería advertirnos de que algo no estamos haciendo bien, pero generalmente lo que hacemos es, venga, vamos a seguir. Es decir, una expresión, por ejemplo, duermo mal, dormir mal.
Pues bueno, no pasa nada, me enchufo la pastilla y sigo durmiendo. Te está avisando, ¿por qué no la escuchas, no? Entonces, estamos en una sociedad que cualquier cosa, un resfriado, una gripe, lo que sea, tenemos que tener una pastilla para eliminar los síntomas y seguir trabajando. ¿Cómo nos vamos a reparar? ¿Cómo? O sea, es que es perverso. Y estamos en una sociedad que hay un dicho en mi tierra que lo decían las abuelas. En catalán sería xarop de manta, que traducido al castellano sería jarabe de manta. Y esto me lo decía mi abuela. Cuando estábamos enfermitos de pequeños nos decía, déjate de tonterías, métete en la cama. Tienes que ponerte en la cama, tienes que dormir. Ponte en la jarabe de manta. Es la mejor cura posible. Hoy en día, ¿tú conoces a esa gente que se queda en casa? No. Se toma pues el paracetamol, lo que sea, porque tenemos que seguir. Vamos mal. Entonces, claro, esa enfermedad es un poco porque lo hacemos mal. Y no va únicamente, me gusta lo que has comentado, porque no va únicamente lo de las agresiones que le hacemos a nuestro cuerpo durante el día, sino que tampoco le estamos dando espacio para repararse durante la noche. Claro. De hecho, supongo que has oído hablar del ritmo circadiano. Nosotros nos acoplamos a la luz solar. Entonces, en función de cada momento del día, nuestro cuerpo, por ejemplo, por la mañana, cuando vemos esta luz más azulada, nos activa y hace que estemos, que empecemos a arrancar el día con mucha más energía. Durante el mediodía, sobre las 12 y la 1, tenemos una luz más blanca, que sería un poco la luz que tenemos replicada aquí, en este lugar donde estamos, que es la que nos hace estar, activos, que tengamos un pensamiento claro. Y a medida que la luz se va haciendo más amarillenta, igual que el sol cuando se va poniendo, entonces ya empezamos ya un poco a relajarnos un poco más, hasta que llega un momento que la luz es anaranjada y termina siendo roja. En esos procesos, nosotros como animales que somos, reconociendo esta luz, empezamos a producir melatonina. Pero no la producimos cuando dormimos, la producimos antes, para que nos ayude y nos induzca a podernos dormir. Lo perverso viene después, que ponemos pantallitas por delante con colores azulados, nuestro cerebro interpreta que es de día y entonces impide, mejor dicho, que se produzca suficiente melatonina como para que empezamos al sueño profundo. Y por eso alargamos las noches hasta las 11, las 12, la 1, mirando series, mirando películas, mirando móviles, que eso, cuando vas a dormir, duermes por agotamiento, pero realmente tu cuerpo ya hace horas que necesita que te vayas a reparar. Ese es el problema. Y además, deberíamos dormir entre 7 y 8 horas. Como mínimo. Bueno, va a personas, ha habido investigaciones de todo tipo, ¿eh? Los niños tienen que dormir entre 10 y 12 horas, cuando son muy bebitos porque están creciendo. Una curiosidad, ahora que hablamos de esto, los niños necesitan dormir muchas horas porque cuando se regeneran, crecen. Nunca crecen de día, crecen de noche. Los adultos, pues dormimos más o menos horas en función de la producción de melatonina. Y aquí viene lo más divertido. La glándula pineal, que es la encargada de producir la melatonina, tiende a atrofiarse entre los 60 y 65 años. No produce suficiente melatonina. Por eso hay muchas personas que toman el suplemento de la melatonina, que además está muy regulado y muy controlado. Yo no sé por qué, pero si tú tomas un exceso de melatonina porque la tomas de forma externa, si te tomas de más no pasa nada, la excretas, la expulsa el cuerpo, la que no necesites. De hecho, hay estudios y hay personas que se dedican a hacer estudios de la producción de melatonina y lo hacen a través de una muestra de la saliva y con esta muestra ven la que tú necesitas. Cada persona es un mundo. Alucinarías con la cantidad de melatonina que necesita cada persona. Eso tan sencillo podría prevenir muchísimas enfermedades, más que tomar antipsicóticos y pastillas para dormir. Entonces, ¿crees que el primer disruptor que justamente está impidiendo que nos reparemos durante la noche, estaríamos hablando de la luz? A ver, vamos a poner un poco de orden. La luz es uno de los muchos campos electromagnéticos que es especial. Además, lo podemos ver a través de nuestros sentidos. Pero hay más campos electromagnéticos que nuestros ojos no pueden ver. Hay animales como los pájaros que consiguen ver y notar la presencia de campos magnéticos. Los gatos consiguen ver unos campos electromagnéticos que nosotros no conseguimos ver. En definitiva, todos son campos electromagnéticos que están en diferentes fases, ¿vale?
Entonces, no es que los... Como la pregunta, cuando me la has formulado, repítemela porque es que igual me voy de centro. Repítemela, por favor. Claro que si el principal disruptor del descanso de esa reparación, estaríamos hablando de la luz visible. Mira, vamos a partir de la base de que la glándula pineal es electrosensible. Claro, ¿vale? eso cambia todo. Y entonces, claro, la luz, cuando tú te vas a dormir y tú estás en tu casa y tienes la mala suerte de tener una lucecita roja o un piloto, lo que sea, y aunque estés con los ojos cerrados, la glándula pineal entiende que tiene un campo electromagnético. Si duermes en una cama eléctrica y debajo tienes un motor, recibe ese campo electromagnético. Si tienes la instalación detrás de la cabeza, también esos son campos electromagnéticos. Entonces, básicamente, la capacidad que tiene de la glándula pineal de entender y de captar esos campos electromagnéticos, si lo quieres traducir o decir que es luz, bueno, pues ponle que es luz, pero en el fondo todos son campos electromagnéticos. Entonces, esos campos electromagnéticos no le gustan las nubes. Es fotosensible y es electrosensible, las dos cosas. Con lo cual, personas, ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, me encontré con un chaval joven que no llevaba ni 4 meses viviendo en una casa y él se levantaba cada noche súper cansado, con mucho dolor de cabeza, un tío muy sano. Pues le colocaron un router wifi detrás mismo de su cogote. Y había dormido siempre bien y de golpe y porrazo empezó a dormir muy mal. ¿Eso significa que el wifi es malo? Sí. ¿Que a todo el mundo le afecta igual? No. Es que además ese es el problema, el matiz de que no, eso es igual de malo a todas las personas. Y luego además te vendrá el ingeniero de turno que te dirá que esos campos electromagnéticos no nativos, como no son no ionizantes, no son malos. Y por tanto tú puedes estar ahí sometido a riesgos. Y entonces hay un conjunto de científicos, el IARC, el Instituto del Cáncer, que han hecho más de 2.000 estudios al respecto y que demuestran que los campos electromagnéticos son cancerígenos del tipo 2B. ¿Tú conoces algún alimento que te lo comas ahora y te pueda producir un cáncer mañana? No. ¿O en una semana? No. Tampoco. ¿Y en un mes? Tampoco. ¿Y en años? Quizás. Pero tiene que pasar unos cuantos años. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho una estadística y es una consecuencia. La electrosensibilidad, personas que son electrosensibles, la gente se ríe de las personas electrosensibles. ¿Y por qué se ríen? Porque son personas, de hecho todos somos electrosensibles, claro. Unos en más grado y otros en menos. Pero claro, es que es un vaso que lo vas llenando, esa persona ya está saturada, no le puedes dar más. ¿Y qué ha ocurrido? Que bueno, que ha habido gente que también ha exagerado la nota y se ha inventado cosas, entonces ha hecho que paguen justos por pecadores. Eso también me ha pasado. Y luego las personas con electrosensibilidad también veo que lo viven con mucho victimismo. Entonces ahí se juntan otras razones. Con lo cual, no es que sea la luz toda en sí, porque si tú tienes una luz roja, pues es una luz que te va a fomentar que te induzca el sueño. Y fíjate, hablamos de luz, no hablamos de que sea la luz mala. Esta luz que estamos nosotros ahora mismo aquí, si estuvieras todo el día con esta luz, sí que terminaríamos mal. Y lo sabes. Porque ahora mismo te va cansando. Entonces, ¿cómo detectamos qué tipo de luz o de frecuencia electromagnética puede ser un riesgo justamente para esa reparación durante el sueño? Vale. En cuanto a los campos hablaríamos de campos electromagnéticos. Hay diferentes tipos. Hay unos que viajan por el aire, que son los que transportan información en telecomunicaciones, radio, televisión, wifi, 3G, 4G, 5G. Muy pronto va a salir el 6G, aunque no nos guste. Señales de policía, ambulancias, bomberos, radares, todos son frecuencias, que estas frecuencias, dependiendo de su intensidad y la densidad con la que te llegue, te va a afectar más o menos. Eso por un lado. Luego tenemos los campos eléctricos. Tu propia instalación eléctrica, si no está bien derivada de toma tierra, te va a generar tensión en el campo eléctrico. Y luego ya vienen los campos magnéticos que vienen de transformadores, motores, bobinas, líneas de alta tensión, catenarias de trenes, en fin. Te diría que
una vivienda cuando más viva, más en planta baja estés, más expuesto vas a estar de campos magnéticos. Y mientras más arriba vayas, más expuesto a altas frecuencias, que son la telefonía móvil. Imagínate, ya te he hablado de 3, altas frecuencias, bajas frecuencias y campos eléctricos. Luego tenemos algo que la gente no es consciente, que es la toma de tierra. La toma de tierra de una instalación eléctrica de una casa es como el pararrayos de una instalación. Tú te acuerdas, tú eres más joven que yo, pero yo me acuerdo con mi papá que teníamos un coche muy antiguo que nosotros nos mareábamos mucho. Y al final mi papá puso una tira como de goma que tocaba el suelo detrás. Entonces nos dejábamos de marear. Eso era electrostática que íbamos captando nosotros dentro del coche. Hoy en día los coches de hoy en día son capacitivos y ya expulsan esta electrostática incorporada. Pero antiguamente nos mareábamos con los coches. Y era literalmente la toma de tierra. Wow, eso no lo sabía. Esto es muy, muy antiguo. Hoy los coches de hoy en día ya están pensados para que disipen ese campo eléctrico. Y no tenían tanta electrónica tampoco esos coches, pero eran como cajas de Faraday, ¿vale? Entonces, la toma de tierra, que lo podemos ver como algo muy tonto, es lo equivalente al grounding o al earthing, que ahora se ha puesto de moda todo el mundo, la toma de tierra, del cuerpo y demás. Es que te lo está diciendo, y además esto está demostrado científicamente. Nosotros en el ambiente hay iones positivos y negativos. Y si las cosas están bien, deberían estar en equilibrio. ¿Estás de acuerdo? El yang y el yin, ¿vale? El más y el menos, el blanco y el negro, ¿sí? Vale. Hablemos de positivos y negativos. Cuando yo hablo de iones positivos, aunque la palabra diga positivo, en exceso para mi cuerpo son malos, no lo gestiono bien. En cambio, los iones negativos son buenos, son beneficiosos. Pero que tiene que haber un equilibrio. Generalmente, ¿qué ocurre? Que estamos tan sometidos a muchos campos electromagnéticos que nos vamos cargando de iones positivos. Es cuando estamos cabizbajos, cansados, irritables, que incluso cuando tocas un pomo de una puerta, según cómo te saltas, eso también coincide que hay muy baja humedad. Entonces, al cargarse tú estás, realmente, la palabra dice, estás cargado. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Pues algo tan fácil y tan barato como quitarte los zapatos y caminar descalzo. Pero no sirve caminar en cualquier sitio. En lugares realmente donde tu cuerpo pueda conectarse con la tierra, captar esos iones negativos, absorberlos, ponerlos dentro y quitar la mierda, quitar los positivos. Entonces se produce ese proceso de reequilibrio. Ahora han sacado unas sábanas que las ponen en las camas y demás. Yo tengo opiniones diferentes al respecto. Es mucho más fácil, es mucho más efectivo caminar descalzo. Existen zapatos, yo llevo unos zapatos que antes te los he enseñado, que lo que llevan es una suela que lo que hace es conectar con toma tierra. Pero ahora mismo, aquí donde estamos, tenemos un suelo que es sintético. Claro. ¿Dónde funciona el grounding? Imagínate que tú pudieras caminar descalzo. Pues en el césped, en la arena, en la tierra, en el cemento, en la cerámica, pero no en materiales sintéticos, ni césped artificial, ni parquet artificial, ni madera. La madera, la gente se piensa que la madera es conductiva. No, la madera es un gran aislante. Fantástico, pero es un aislante. Entonces tú tienes que hacer toma de tierra, tienes que descargarte. ¿Qué hacen los niños de pequeños? ¿Qué les dicen sus papás? No te quites los zapatos, no te los quites. Y los niños lo primero que hacen es quitarse los zapatos y correr. ¿Por qué? Porque se están liberando. Llevan esa sabiduría intrínseca que tenemos todos y que los mayores les estamos ahí coartando. No se van a resfriar, no les va a pasar nada. Al día que si yo soy abuelo, de momento aún no lo soy, voy a dejar que mis nietos vayan caminando descalzo por todos sitios. Es lo más saludable. De hecho, luego también hay los defensores de los barefoots, de los zapatos que no comprimen, que además permiten el paso libre y el movimiento libre del pie, porque lo tenemos atrofiado. Pero esto es otra guerra que no es la que me toca a mí. Con lo cual, fíjate qué fácil es poder gestionar tú mismo, aunque vivas en una ciudad, por poco que sea. De hecho, no sé si había un deporte que era correr descalzo, ¿no? Hay gente que hacen esto, que es como una moda, como una tendencia.
Puede ser, hay de todo en este mundo. Puede ser que haya una... Por ejemplo, hay este ex corredor de motos, el hijo de Seta Pons, que está dando la vuelta al mundo descalzo. Ah, no lo sabía. Chaval joven de 30 y poco años. Tengo una duda, ¿por qué nos cuesta? Bueno, porque a mí me costó creer al principio, pero ¿por qué nos cuesta tanto creer de que hay algo en el ambiente que no percibimos, por lo que tú hablabas, no solamente es una cuestión de la luz visible, que nos puede estar afectando, y por qué hay mucha gente, profesionales o no profesionales, que dicen que no hay forma de que eso nos esté generando esa disrupción durante el descanso o fuera del descanso? Esto, primero, vuelvo a decirte, primero, es un tema de sensibilidades. Segundo, un tema de que personas que se lo quieran creer o no se lo quieran creer. A mí me cuentan cosas que yo no me creo, por mucho que me los cuenten, por mucho que me lo jueguen, yo no me lo... Es que mis creencias me impiden que yo me crea eso. Entonces, fíjate que ahora mismo la sociedad está dividida en todos los aspectos. Venimos de una pandemia en que unos decían que no existió nada y otros que era gracias a Dios por las vacunas y demás. Ahora se está viendo que, bueno, se están diciendo muchas cosas. Ahora mismo hablan del tema de los tóxicos en el aire y que hay gente, cuando yo decía, oye, pues que esto no es normal, no llueve, me decían que yo era conspiranoico. Ahora se ha demostrado, los chinos han dicho y lo han admitido, que estaban modificando el clima, ¿no? De hecho, se ha hecho el chiste fácil: ¿quién ha matado al que estaba fumigando? Porque ahora llueve. Llevamos 3 años de sequía y ahora empieza a llover, ¿no? O estas tormentas tan bestias que luego lo quieren disfrazar del cambio climático. Fíjate que en general, en nuestro día a día, tenemos que estar como alineados en partidos políticos, en equipos de fútbol. Tienes que ser de alguien, tienes que estar alineado con alguien, ¿no? Y cuando tú no te alineas a alguien, o te acusan de friki, te acusan de tío raro y demás, ¿no? Yo siempre me he declarado dudacionista, pero hay cosas que tienen sentido. Hace poco hubo este apagón en España, que ha sido, bueno, todo el mundo que esto ha sido hackers informáticos, que ha habido, no sé qué, pues yo pienso que podría haber pasado, o podría ser que sí, ¿no? Entonces, el pensamiento es libre. Yo, en el oficio que hago, que es ir a casa de la gente y ayudarles a que vivan mejor, cuando me llaman es porque están convencidos, pero yo te diría que hay un 4 o un 5% de la población que cree en lo que yo les digo. El resto siguen en su mantra. ¿Por qué voy a insistir tanto? Es decir, yo vengo a ayudarte, yo vengo a explicarte una información que a mí me ha llegado. A mí me resuena. ¿A ti no te resuena? Pues lo siento. ¿Qué vamos a hacer? Hay cosas que con el tiempo van cayendo. O sea, es decir, ¿cuántas personas hay que hablan de alimentación? Hay el que defiende la carne al 100% y además, si es cruda, es lo mejor de lo mejor. Y hay personas que te van a decir que solamente comas verduritas. El escudo de veganos, los veganos, vegetarianos, hay infinitas teorías y todos tienen su parte de razón, o creo pensar que la tienen. Entonces, haz lo que tú creas que tienes que hacer. No. Ahora, si hablamos de sentido común, ¿tú dormirías con el router en la cabeza o en la mesilla de noche? Dormí muchos años con el router y con el celular bajo la almohada, Vale. hasta que empecé, obviamente, a informarme al respecto. ¿Y notaste diferencia? Sí, no, total. Vale. Mira, hace poco me hicieron otra entrevista en la que me hablaban del móvil, ¿no? Y decían, es que el móvil lo pongo en modo avión en la habitación. No, es que el móvil tiene que salir de la habitación. No lo necesitas. ¿Y qué consejo me podrías dar? Pues muy sencillo, volver a la edad de piedra. Es decir, hasta la calefacción tienes que quitar. Tienes que dormir con frío. Para que puedas tener un sueño provechoso, no puedes tener calor. Ya te tapas, tu cuerpo ya se encarga de todo esto. Fuera teléfonos, fuera radiodespertadores, camas eléctricas, televisores, iPads, wifi, todo esto, fuera. Es que no lo necesitas para dormir. Y cuando la gente saca, por ejemplo, el celular de su habitación y lo ponen, me dicen, oye, ahora sí que... ¿Sabes que quizás tenías razón? Ahora empiezo a dormir bien. Digo, caramba, hemos tardado un poquito, pero bueno, poco a poco vamos haciendo el camino. Entonces, a mí no me gusta ser extremista. Ya hemos hablado antes de que, por ejemplo, lo de los
auriculares estos inalámbricos si los usas puntualmente. Creo que no pasa nada. Los teléfonos dos inteligentes, si los usas para hacer deporte, no pasa nada. Pero hay gente que se pone el teléfono, el reloj inteligente, para dormir, para ver cómo le van los pulsos del sueño. Caramba, es que no... ¿Entiendes? No. Y yo creo que también, o sea, yo obviamente coincido con lo que tú dices, que va a depender de la dosis. El problema está en que, sobre todo esas generaciones más jóvenes, van 24/7 con los auriculares puestos. Entonces, sí. Habría que ver, claro, cuál es el daño a corto, mediano y largo plazo, sobre todo en esos niños donde todavía no tienen desarrollado. Mira, hay luego los estudios que van con el tiempo, la estadística va dando la razón, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de gliomas y tumores en los testículos, se observó, y esto además ahora ya es una norma, en las personas en edad fértil, gente de 20 y pico, 30 años, que tienen muy poca movilidad y muy poca cantidad de espermatozoides, y es porque llevan el celular cerca de los genitales. Entonces, en Estados Unidos, las clínicas de fertilidad lo que hacen es decirle a la persona en concreto, oye, no utilices ni el móvil ni la wifi durante al menos 3 meses y vuelve a ver qué tal. Y esto se ha demostrado que es una de las razones por las que también hay menos natalidad. Mucho más allá de que ahora, hoy en día, la juventud tiene menos hijos y demás. Mucho más allá que también sabemos que la alimentación también tiene un papel muy importante en esto. Pero yo, por ejemplo, estos chavales que van con los auriculares todo el día, yo me he encontrado y me escriben gente diciéndome, los he dejado porque terminaba con mucho dolor de cabeza. O sea, tiene que haber una consecuencia para que se den cuenta de algo. El problema es que no todo el mundo expresa esa sintomatología. Volviendo un poco a lo que te decía antes, tendríamos que estar agradecidos y abrazar el dolor. O sea, suena un poco caótico, ¿eh? Pero es decir, si yo, por ejemplo, cuando he usado los auriculares, a mí me duele la cabeza. Yo, personalmente. Y yo creo que no es sugestión, es porque me duele la cabeza, me pincha, noto como pinchazos. Entonces los dejo y ya está. Porque sé que es algo puntual. Pero cuando hemos visto muchos cambios de comportamiento en niños que son hiperactivos y demás, y ves que están con los móviles, con las tablets y durmiendo y están súper acelerados, yo pienso que guarda mucha relación. ¿Dónde está la frontera entre estar enganchado con las nuevas tecnologías, con lo que es el campo electromagnético? Esto es lo que me cuesta más de decirte. Un neurólogo de aquí, de Sant Joan de Déu, me explicó que tenía casos de niños con infartos cerebrales con 14, 15 y 16 años que dormían con el móvil debajo de la almohada. Esto no sale por la tele. No, y no va a salir. Y no va a salir. Entonces, los padres realmente tienen un problema. Entonces, creo que se aborda más el problema desde la visión más conductual que no desde el daño específico del campo electromagnético. ¿Por qué? Porque, repito, los campos electromagnéticos de alta frecuencia no son ionizantes. No arrancan una molécula, no modifican, no son como los rayos X. Entonces, no están catalogados como cancerígenos. Claro, y por eso la mayoría de expertos dicen que no hace daño. Claro, cualquier ingeniero te va a decir eso, pero es ingeniero, no es médico, no es biólogo. O sea, su dogma, sus conocimientos, sus estudios jamás van a admitir que eso es malo. Cuidado, que hay muchos ingenieros de telecomunicaciones que piensan como yo y que están a mi favor, y a veces me han pedido estudios y pienso, este tío es más papista que yo. Sí, eso también lo tengo que decir, o sea, hay excepciones. Tengo la duda de por qué estas personas, ese grupo de personas que aseguran de que no hace daño, porque al final era lo que tú decías, ellos obviamente tienen sus razones y tienen también su evidencia para decir que no hacen daño. ¿Por qué ellos aseguran de que no tienen ningún tipo de daño? Porque no ha habido cuando se han hecho estudios de estos, nunca ha habido un cierre o algo concluyente. Por ejemplo, Nokia, que era una marca de teléfonos, que no sé si aún existe o no.
Nokia. Creo que ya no fabrican teléfonos, pero creo que sigue existiendo. Bueno, empezaron haciendo paraguas, creo, o botas de agua, algo así. Y terminaron haciendo. Pues Nokia, por ejemplo, en su día, en el año 97, tenía no sé cuántas demandas de tumores y gliomas de sus... Tenían un móvil que era indestructible, el Nokia 700, no sé qué, creo que era un tocho, de los móviles más resistentes que ha habido en el mercado. Entonces, tuvieron muchas demandas en Estados Unidos porque a esas personas les salían tumores en el... Claro, a la industria no le interesa que todo esto, es lo que decíamos, que lo han ido tapando. Entonces, Nokia encargó un estudio a unos científicos para ver si realmente eso era cierto. Y los resultados fueron abrumadores. Decían y confirmaban que sí que lo eran. Nokia compró ese estudio y lo guardó bajo un cajón. Nunca vio la luz. En España, el presidente de Telefónica, hará unos 20 años así, en una rueda de prensa interna o no sé qué estaban hablando, reconoció que las antenas de telefonía eran cancerígenas, eran malísimas. Se les escapó, no, aquello que lo grabaron sin saber que les estaban grabando. Y lo reconoció públicamente. Entonces, cuando sus trabajadores o los trabajadores de Telefónica van a una central telefónica con las antenas, apagan las antenas porque saben que aquello es muy malo para sus trabajadores. Es perverso. Pero es que como muchísimas otras cosas, pero es que es... Bueno, sí. Pero lo han hecho otras industrias en el pasado. La industria del azúcar ha tapado también. Claro, pero desde que Rockefeller se puso con los medicamentos y quitó toda la medicina natural, él la puso la farmacología, la farmacia, o la farmacia, que llamamos. Claro, desde que ves esto, o por ejemplo, ahora se está reconociendo, al menos hay más de un médico que dice que solamente el 10% de los medicamentos son efectivos, lo demás es basura. Es muy fuerte. O sea, y además nos han impuesto medicamentos. Mira, a mí me hace gracia que me digan esto, que cómo puedo demostrar una cosa así, y en cambio cuando sacaron en teoría la solución para el COVID, era algo experimental que no se había probado nunca jamás. Y la gente se acogió a aquello como si fuera... Por miedo. Por miedo. Entonces, yo no voy con el discurso de miedo, yo voy con el discurso de la prevención. ¿Por qué? Porque el tiempo, al final, nos está dando la razón. Es decir, si tú no lo quieres escuchar, no lo hagas. Mira, yo llevo casi 19 años dedicado a esto, porque yo cuando me hice mi casa, lo sufrí en mis carnes con mi mujer y mis hijos. Y desde entonces convertí mi vocación de arquitecto para volcarme en el tema ambiental. Y me encanta y me fascina. Y he escrito 3 libros, ahora pronto voy a publicar el 4. De todos los casos que yo he hecho, que además he trabajado con médicos integrativos, te diré que evidentemente han habido factores de estilo genético en la persona que ha enfermado, de estilo de estilo de vida y de lugar de descanso. Obviamente nunca te voy a decir que solamente va a ser porque es el lugar donde duermen, pero es que es de sentido común pensar que el lugar donde duermes te puede, más que hablar de enfermar, va a impedir que tú estés sano. Es que démosle la vuelta a la palabra. Es decir, el que te va a enfermar, bueno, es como se ha hablado siempre de la casa enferma. No, la casa no tiene el atributo de enfermar. Tiene una serie de defectos que pueden impedir que tú no puedas realizar los procesos biológicos y en consecuencia puedas terminar enfermando. Pero siempre será porque tú no has hecho bien los procesos. ¿Qué te impide hacer estos procesos? Pues bueno, todos estas partes externas que hablamos, ¿no? Pues comer mal, estar expuesto a nervios, el estrés, por ejemplo. ¿A quién no le pasa factura el estrés? A muchísima gente. O sea, gente que yo creo que es uno de los cánceres de la sociedad. El estrés, la gente está estresada, la gente está nerviosa, está alterada. A la mínima no aguantan nada. Tú vas conduciendo con el coche y se te distraes un momento de cuando se pone la luz en verde, te están pitando. Dices, pero por el amor de Dios, ¿pero dónde estamos? ¿Qué sufriste cuando te hiciste la casa? Yo entonces ahora tengo 57, entonces yo tenía 35. Me hice la casa, yo tenía la promotora, me hice la casa y tengo 2 hijos de 24 y 22 años. Entonces ellos tenían 2 y 4 o 5 años. Fuimos a ver a la casa que yo me hice nueva.
Y entonces mi mujer me empezó a dormir mal y de mis 2 hijos, el mayor no había manera de levantarlo de la cama y el pequeño cada noche o casi cada noche venía a dormir en nuestra cama. Entonces, bueno, al principio lo achacas al cambio, a la novedad y demás. Mi mujer, que jamás en la vida había bruxar es apretar los dientes, empezó a apretar los dientes y estar cansada. Eso no fue ni de un día para el otro, eso fue en unos meses. Yo diría que entre 6 y 7 meses empezamos a ver que eso no iba bien. Y además los niños son ceros y unos, o sea, un niño o duerme bien o da por saco. Claro. Así de claro lo digo. Y cuando hay niños por el medio que no duermen bien, ellos no saben de estas cosas, no son conspiranoicos, no piensan, sencillamente duermen o no duermen, claro. Comen o no comen, ¿vale? Entonces, mi hijo pequeño venía a nuestra cama. Bueno, al final, dices, esto no es normal. Tenemos una segunda residencia en los aledaños de Barcelona, en Le Montseny. Cuando íbamos allí, los niños dormían la mar de bien. Volvíamos a casa, hombre, otra vez igual. Qué raro esto. Y hasta que mi suegra dijo, oye, igual es que aquí hay un problema de energías en esta casa. Dijo, mira, perdona, yo aquí tema de energías. No, que podría ser, que hubiera algo y tal. Hay un señor que viene a mirar las energías de la casa. Y digo, pero este señor... Sí, este señor es un zahorí, es un buscador de aguas. Y seguramente igual tenéis algún problema de este tipo. Digo, ¿pero qué dice mi suegra? Obviamente que manda en casa, ¿no? Mi mujer. Entonces vino este señor, un señor alto, delgado, con barba blanca. Yo lo cariñosamente lo apodo como Gandalf, con mucho cariño. Entonces este señor, pues que era bisnieto de zahoríes, los zahoríes, ¿sabes que son los buscadores de agua? De forma muy mística, sacó un péndulo, empezó a mirar por la casa. Entonces vio que nuestra cama, la mitad de nuestra cama, la zona donde estaba mi mujer, estaba afectada por una geopatía. La geopatía es una alteración del subsuelo. Geos, tierra, patos, enfermedad. Dormía allí. Y mis 2 hijos dormían en la habitación contigua y les cogía la misma corriente de agua. De manera que ellos dormían mal. Y el hombre no dijo, aquí duermes tú. No, dijo, el que duerme aquí duerme mal. Y el que duerme aquí duerme bien, que era yo. A mí no me afectaba. Y aquí los niños seguro que os duermen mal, tal que cual. Y entonces nos quedamos bastante sorprendidos. Digo, hostia, ¿aquí hay cámara oculta o qué? Entonces se fue este señor, nos marcó todo en un plano y a los niños los cogimos. Mi mujer, que evidentemente es mucho más inteligente que yo, dijo, vamos a probarlo, no perdemos nada. La primera noche, fantástico. Los niños durmieron del tirón. ¿Qué hicieron? ¿Los cambiaron de habitación? Es que es una casa muy grande, por suerte es muy grande. No movimos las camas y el cambio fue espectacular. Todo así, yo no me lo creí. Entonces mi mujer dijo, tenemos que coger nuestra cama y arrimarla contra el armario de nuestra habitación. Digo, ni loco, la cama no se mueve. Digo, pues mira, ¿sabes qué? Te pones tú en mi lado y yo me pongo en el tuyo. Pues claro que sí. Entonces yo me puse en su lado y ella era el mío. Yo ya llego andando estoicamente. Nos íbamos de fin de semana a la casa, de fin de semana dormía bien, volvía allí y dormía mal. Entonces ahí sí que pude apreciar que realmente dormía mal. Hasta que me digo, hostia, esto no puede ser. Vamos a coger la cama y la vamos a mover donde dijo Gandalf. La movemos y empecé a dormir bien. Ya no es sugestión. O sea, tú te puedes sugestionar hasta cierto punto, pero cuando tú estás en sueño profundo, duermes en sueño profundo. Si hay algo que te perturba, te vas a despertar, ¿vale? La cuestión es que entonces llamé a Gandalf y digo, a ver, cuéntame de qué va esto. Dice, mira, pues yo soy bisnieto de zahoríes, toda la vida me he dedicado a buscar pozos, pero en mis últimos 20 años me he dedicado a marcar las geopatías, las corrientes que coinciden con las corrientes de agua, con las personas que duermen mal. Y me dedico a esto. Y hago cursos. Caramba. Mira, mañana empiezo un curso. Digo, ¿en serio? Me acuerdo que era un viernes. Pues el día siguiente, el día sábado, fui a hacer el curso con ese señor. Y ahí cambió todo, cambió mi perspectiva. Éramos 15 personas de diferentes ámbitos. Yo te diría que personas casi todos con carrera. O sea, no éramos personas que no teníamos conocimientos. De hecho, hice mucha amistad con un directivo de un periódico muy conocido aquí, no puedo decir el nombre, que le pasó exactamente lo mismo que a mí. Él tenía 3 hijos en lugar de 2 como yo, pero le pasaba lo mismo. Entonces él, por curiosidad, es ingeniero, dijo, yo quiero hacer este curso porque quiero entenderlo. No me voy a dedicar, pero lo quiero entender. Yo por entonces tenía el despacho de arquitectura y la promotora, y fue tan revelador que dije, yo me quiero dedicar a esto, quiero ayudar a la gente, y me vendí la promotora.
Y esto fue en el 2006, me vendí la promotora, que fue cuando vino la gran crisis inmobiliaria. Tú eres más joven que yo, pero no sé si lo recordarás por aquellas épocas. Todo se fue al garete y la gente me dijo que si estaba loco vendiéndome la promotora, pero yo quería dedicarme a esto. Y mira, lo acerté. Y además tuve la suerte de que la crisis no me pillase. Pues llevo, mira, desde el 2006 dedicándome plenamente hasta hoy, 2025. Llevo 19 años. ¿Cuántos estudios llevas? Casi 5.000. ¿Cuáles son los disruptores más comunes? Porque has hablado de estas geopatías, que son esas corrientes de agua, pero ¿qué más se pueden encontrar? Pueden ser corrientes de agua, pueden ser fallas o pueden ser diaclasas. Son alteraciones del subsuelo. Esto es un tema de radiestesia, de arte zaori. Es decir, bueno, es que además luego, no te lo he dicho, pero esto de coger unas varillas o un péndulo es una capacidad que tenemos muy pocas personas. Yo, de hecho, hace 15 años que sé que además mi bisabuelo era zaorí. Qué bueno. Y esto se lleva en la sangre, parece ser. Es decir, hay como algo que conecta contigo, ¿no? Y además, cuando yo hacía el curso con ese señor, que fue mi maestro, yo me reía. O sea, yo me cachondeaba. Y además lo estaba boicoteando con mis compañeros. Decía, esto es muy chica, demasiada casualidad. Y además coincidía que yo fui su mejor alumno. O sea, fue el que lo hacía mejor y era el que le daba más trabas, ¿no? Y hasta que hice ese cambio, realmente yo, pobre hombre, tuvo que aguantarme conmigo bastante. Pero estas perturbaciones que tú dices para mí son el principal causa de enfermedad. Las geopatías. Las geopatías, sí. Entre el 70 y un 80% de enfermedades se podrían prevenir. Has mencionado 3, ¿las puedes repetir? Sí. Corrientes de agua, que son las más corrientes, fallas, que son roturas del subsuelo, y diaclasas, que son campos magnéticos terrestres. Que es difícil de encontrártelos. Luego hay otras cosas como el gasradón, que es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón en nuestro país, que esto en España, por ejemplo, atañe mucho a la zona de alrededores de Madrid y sobre todo a Galicia, en Cataluña por el Maresma. Pero todos los países tienen problemas de gasradón. ¿Pero eso de dónde viene el gasradón? Viene de las piedras graníticas, que son radiactivas, que desprenden este gas que sale del subsuelo. Entonces, si tú tienes una casa edificada en un lugar donde hay estas filtraciones de gasradón, tú respiras ese aire y al cabo, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 años, unos cuantos años más, vas a terminar con un cáncer de pulmón. Lo mismo que fumar. Que antes no te he hecho la comparación, pero fumar, un cigarrillo no es malo. 2 tampoco, un paquete tampoco. Pero fumarte un paquete durante 20 años aumenta por 1.200% la posibilidad de cáncer de pulmón. ¿Pero significa que tengas que terminar con un cáncer? No. Aumenta la posibilidad. Con lo cual, esto depende. Y luego hay otra cosa que no te he comentado, disculpa, que me alargo un poco. Hay 3 tipos de personas. Hay un 25% que le afecta muchísimo todo esto, a otro 25% no le afecta para nada, y otro un 50% en cambio sí que le afecta, pero va a tardar más tiempo en poderlo expresar. ¿Por qué? Porque comen bien, porque hacen deporte, porque no fuman, porque tienen una actitud positiva ante la vida y tienen una buena genética. Pero te pregunto algo, porque sé que esto lo hablamos en una de las entrevistas pasadas. Sí. ¿Crees que a esas personas que no le afectan, les va a terminar afectando? Sí. Tardarán mucho más. Bastante más, no sé si lo llegaremos a ver. Pero sí, estoy convencidísimo. Ves que además explotan. Son personas como que le digo, a este tío le ha salido un no sé qué, pero si estaba muy sano, ¡pum!, le ha salido. Es que es muy complejo. No puedes hacer afirmaciones súper rotundas. O sea, hay gente que, tú sabes que hay gente que fuma y bebe y come como el culo, perdón de la expresión, y no les pasa nada. Y gente que les pasa. Hasta que les pasa. Pero, y en cambio hay gente que yo conozco, gente que se cuida en la alimentación, que vigilan lo que comen, no sé, se cuidan, que si el colesterol, que si la sal, que si las cosas, son casi hipocondríacos y al final acaban enfermos. Dices, pero ¿cómo puede ser? Pienso que el coco hace mucho, ¿eh? Sí, sin duda. Yo creo que cada vez somos más conscientes del efecto. Bueno, seguramente ya más adelante hablaremos del efecto placebo y el efecto nocebo.
Te iba a decir, más allá de estas geopatías, ¿qué otras cosas se pueden encontrar que alteren el Lo descanso? más común es esto, luego de la presencia de antenas de telefonía. Ahora esto es una invasión, o sea, es algo muy bestia, juntamente con los wifis, que son las altas frecuencias. Lo tercero, los campos eléctricos propios de la casa. La gente no es consciente de lo que enchufa en su casa, o sea, porque es algo que se ha convertido en algo muy habitual. Hemos nacido con una lamparilla de noche y demás. Yo no quiero decir que eso tenga que ir mal a todo el mundo, pero yo como no lo sé, ¿qué me cuesta desenchufarlo? O sea, un poco mi frase que cuelgo en redes, digo, ante la duda, desenchufa. Es que no sé si como si enchufo así. Quítalo. ¿Para qué lo quieres? Entonces es geopatías, alta frecuencia, que es telefonía móvil, en todas sus combinaciones, campos eléctricos y por último vendrían los campos magnéticos, que son muy perversos y muy complicados de resolver. Transformadores, motores, bobinas, líneas de alta tensión. Hace poco, por ejemplo, una parejita que se compró un piso, me llamaron para hacerles el estudio, una vez ya comprado, y les encontré un campo magnético muy bestia de un transformador debajo mismo. Era una planta baja. Y abajo era un garaje y llevaban unos niveles de 4.000 nanoteslas. Eso es cancerígeno. Sí o sí, la normativa, la ley no lo admite en nuestro país. Porque luego además hay otro problema. Las leyes de cada país son otro mundo. Claro. Te pongo un ejemplo. La telefonía móvil en España está permitida hasta 21.000 microvatios. Tú te vas a Salzburgo, a Austria son 614. No 614.000, 614. ¿En serio? Sí, o sea, tan brutal la diferencia. O incluso, por ejemplo, países que no han permitido que instalasen el 5G, como Suiza, Eslovenia, Polonia. Hay varios países que no dejaron instalar el 5G. Dijeron que no lo querían. Y no lo han impuesto. No, hay países que no hay 5G. España es la segunda o la tercera potencia por la cola, es decir, de los que más tenemos. Antenas. De campo electromagnético. Vamos con teléfonos de 1.500 euros. Y dices, ¿pero dónde estamos? En otros países van con teléfonos aún de estos que se abren así. O sea, esto es algo que no se entiende. España, ¿eh? O sea, claro. Te vas a otros países. Yo hace poco he estado en Francia y tenía problemas para tener cobertura, según qué punto. ¿Y qué pasa cuando no tienes cobertura? Que te cagas en todo. Es que no puedo, no tengo cobertura. Es como un drama. Y bueno, pues aprovecha el momento. Sí, dale la vuelta. Y me he dado cuenta que en países como Colombia, obviamente donde las regulaciones serán incluso aún peores, las antenas suelen estar a una altura incluso más baja. O sea, están prácticamente a la altura de los edificios. Yo ahora he estado hace poco, he comentado antes, he estado en México y las antenas allí, yo lo que he observado van casi al cuádruple de lo que es de densidad, no de señal, de densidad que lo que aquí. Aquí hay muchas más antenas, ¿vale? Que igualmente emiten estos 21.000 microvatios, pero es que allí me he encontrado antenas auténticos pepinos, pero muy bestias y muy cerca las unas de las otras. Y dijo, pero ¿qué regulación hay en este país? No hay regulación posible. En Colombia desconozco. No. Mira, y en Colombia pasó algo bastante curioso porque yo estaba grabando en un estudio el podcast lo estaba grabando en un estudio y yo estoy con el primer invitado, primera entrevista, estamos grabando. Yo de pronto empiezo a tener como una especie, no sé, era como una especie de pálpito en el oído. Sí. En la vida, Pere, me había sucedido esto. Me empiezo a poner nervioso, empiezo a respirar, pero no suspendo la entrevista, continúo. Que de hecho el invitado era Héctor Mendoza. En lo que termina la entrevista, Héctor me dice, necesito un baño. Le estaba sangrando la nariz. Wow. Yo en el momento, claro, como obviamente todo esto lo he aprendido también contigo, yo digo, aquí tiene que haber algo, y le digo al chico del estudio, aquí tiene que haber algo. Y había una ventana justamente de este lado que tenemos aquí de fondo, una ventana pero estaba tapada con un panel, sí, por una cuestión de estética. Muevo el panel y había una torre de una antena 5G a 3 metros. Brutal. Enorme. Brutal. Claro, cada vez que íbamos a ese estudio, obviamente teníamos que utilizar técnicas de grounding para poder sostenerlo, sí, porque yo salía de allí, lo que tú decías, yo salía de allí con un dolor de cabeza brutal sí, y no era una cuestión de sugestión. Sí. Eso son evidencias. Es decir, cuando tú antes al principio me comentabas, y hay ingenieros que no, pues que son, una cosa es ciencia y otra es evidencia. Otra es pseudociencia y la otra es ausencia de evidencia.
O sea, podemos cambiar las palabras como tú quieras, pero cuando la pseudociencia no quiere reconocer cosas porque dicen que no es no ionizante, vamos a dejarlo allí. Pero a nivel biológico esto es brutal. Hace poco vimos un vídeo de un paisano tuyo, el doctor Baiter, creo que era. Sí, no sé. No sé quién era. Que salía a un tejado que había no sé cuántas con las abejas muertas. Abejas muertas y había unas antenas allí muy bestias. Dijo, ¿casualidad o no casualidad? Claro, yo no sé si eso le pasa cada día o no, pero yo he visto, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, y lo he constatado un montón de veces. Niños que se hacen pipí en la cama, ¿vale? Les quitas el wifi y se dejan de mear. Pero literalmente. O niños que aún van con los pañales, ¿no? Que ves que tienen los pañales ahí muy cargados de pipí. Y dices, apaga el wifi. Ese niño no se liberan los esfínteres. Y una vez me hice una entrevista en TV3, es una televisión local, y fui allí y el periodista le digo esto, mira, el tema de los esfínteres, y hizo así una sonrisa ladeada como si no se lo creyese. Y al salir ahí el realizador, no, el que está detrás de la cámara, bueno, no me sale el nombre, el que está detrás de la cámara, me dice, oye, ven, pues yo tengo mis dos hijos, yo te escuché una vez decir eso, quité wifi y se han dejado de hacer pipí los dos. Digo, qué bueno. Pero la gente, estas cosas, estas experiencias... Claro, al final no estás haciendo tú un estudio, estás experimentando algo con tus hijos y no sale publicado ni en el diario ni en la evidencia. Tu testimonio ahora mismo, que me decías esto, de que te ha pasado hasta ahí, tu entrevistado, que le estabas sacando en la nariz, es muy bestia. Pero no entiendo es por qué la gente callamos tanto. ¿Por qué la gente? Callamos. Claro. Es decir, ¿por qué no se habla mucho más de esto? ¿Qué ocurre ahora, por ejemplo, con este apagón que ha habido aquí en España? Hay teorías conspiranoicas, las que quieras y más. Pero igual no es. Y en cambio, con lo del Dana, que hubo estas inundaciones en Valencia, también se ha dicho que pueden haber, que eso fue algo programado. Y dices, hostia, pues... Y es que ya no sabes qué creer en estos momentos. O sea, llega un momento que te lo puedes creer todo o no te puedes creer nada. O lo puedes pasar por el filtro. Pero yo creo que es importante lo que tú comentabas de por lo menos dudar. Yo me declaro dudacionista, me queda la duda. Nunca tendré la certeza al 100% porque me la pueden colar. Piensa que los medios de comunicación son muy potentes. ¿Sabes aquella, no? Una mentira repetida se convierte en una verdad. Hay una película que te recomiendo que veas si un día puedes y la puedes recuperar. Es una película que se llama Cortina de humo, de Dustin Hoffman. No la conozco. ¿De qué va? Pues un personajillo, un señor que está en un despachito no más grande que esta habitación, con un montón de teléfonos en la mesa, y es el que manda. Y allí hay una guerra no sé qué, y llama, oye, monta un pollo en ese país para cambiar el foco de atención allí. Y haz no sé qué esto aquí, y mientras son como... Y por eso se llama la película Cortina de humo. Y es la película del año 90 y pocos, ¿eh? Si la puedes encontrar, míratela, porque dices, esto extrapolado a hoy en día, que no creo que haya cambiado, te haces preguntas de pensar, ¿realmente Trump es el que manda? ¿Realmente Elon Musk realmente es el hombre más rico del mundo? ¿O hay más gente que está detrás de todo eso? O sea, como mínimo tienes el pensamiento libre de decir, bueno... ¿Tú crees que realmente estos tíos como Putin y todos estos realmente mandan y tienen tanto poder? Yo tengo mis dudas. Lo dejo ahí, ¿eh? Ahí está, claro. No, por eso te decía, yo creo que lo importante es que, y siempre le digo a la gente que por lo menos ponga en duda la narrativa y que luego investigue y que luego compruebe En cualquier caso, es decir, lo que me gustaría llevarte a decirte que es, si tienes la buena suerte, no la mala suerte, la buena suerte de ver que duermes mal. Es una señal. Es una señal que tienes que abrazarla y darle solución. Y no normalizarlo, creo que claro. Es decir, vamos a darle la vuelta. Es decir, a ver, si duermes de puta madre, fantástico. Oye, pues muy bien. Qué maravilla, pero eso no significa que no hagas preventivamente quitar cosas de tu alrededor. No cuesta nada. Igual te puede afectar o igual no. Como no lo sabes ante la duda,
desenchufas. Pero si tienes la mala suerte, tú, o tus hijos, o tu mujer, o quien sea, de dormir, porque la manifestación de un mal sueño es la puerta a entender que algo va mal. Y punto. Y además puedes haber comido más tarde o más temprano. Puedes haber comido frijoles o no sé qué y ese día tienes... No hablamos de una noche, hablamos de algo que sea cotidiano, que sea continuo. Entonces, cuando te encuentras con esto contigo, con tus hijos, abrázalo, entiéndelo, persíguelo. También te digo que tengo un conjunto de mujeres que están en la premenopausia y en la menopausia, que son un tsunami de hormonas que te llaman y te dicen, es que duermo muy mal. Obviamente, querida, evidentemente. ¿Cuántos años lleva usted durmiendo ahí? 25 años. Y hasta ahora estoy como de maravilla. Pues entonces es un problema hormonal. No, pero venga usted porque tengo una antena al otro lado. No, yo si quiere vengo, no tengo ningún problema. Pero el problema no es un problema que tiene que abordarlo desde otro sitio. Otro le vendería la moto. No es mi caso. Entonces, ¿cómo actúa la gente? ¿Por qué motivación se mueve? Porque hay un disruptor, porque hay un dolor, que es el hecho de no dormir bien. Pero, ¿qué consecuencia tiene no dormir bien? Terminar enfermando. Entonces, cuando la gente enferma después de todo esto, haber dormido muy mal, ¿cuál es el recorrido que crees que hacen? ¿Cuál te crees que hacen? ¿Me llaman a mí? No. No. Van al especialista de aquello que se les ha fastidiado. Y van a al otro, el otro. Empiezan a hacer un recorrido de especialistas y los especialistas, pues yo. Y pues no sé, yo no le veo. Y van dándole vueltas y al final acaban enfermando. Y cuando acaban ya muy enfermos y ven que duermen fatal, alguien les dice, oye, ¿por qué no? Y tú te has mirado a tu casa a ver qué le pasa con mi casa, ¿no? Si es que llegan a que bueno, alguien si es que llegan, evidentemente. Y les pasa, pues como me pasó a mí. Yo tuve la gran suerte que tenía una suegra conspiranoica que con mucha intuición dijo, oye, igual el problema lo tienes en tu casa. Y tuve la suerte de una mujer que me dijo, oye, vamos a mirar, cogió el toro por los cuernos. Y gracias a ellas yo descubrí todo esto. Si no, ¿de qué? Te digo otra cosa, los hombres, por norma general, no nos creemos nada de todo esto. Pero es que absolutamente nada. Diríamos que hay una paridad entre un 95% mujeres y un 5% hombres. Cuando entras en una casa, porque mira, y te abre la puerta el marido, dices, hostia, qué guay, el tío está aquí y la mujer está al lado, bien. Claro. Si la puerta te la abre la mujer y el marido no está, no pasa nada. Pero si el marido está, normalmente se te acerca y te dice, oye, que sepas que yo no me creo todo esto. Le das un golpecito en la espalda y dices, maravilla, claro que sí, campeón. Claro. Y luego ven las máquinas como pitan y te empiezan a preguntar y siempre termina muy bien. Pero, amigo mío, si entras en una casa, te abre la puerta el hombre y la mujer está sentada en el sofá y no te dice ni hola, buenos días, date por muerto. Es lo peor que te puede pasar. Una mujer que no se crea estas cosas. Es lo peor. O sea, olvídate de intentarla convencer. Gastas la saliva en vano. Es triste, ¿eh? Y es curioso, porque además las mujeres de per se son multicanal, son muy intuitivas, son muy abiertas, son amorosas, perciben mucho más que nosotros, pero muchísimo más. Nosotros somos muy rudimentarios. Somos más planos, más sencillos. Hacemos una sola cosa y ya está, no nos dispersamos. Ellas hacen 1000 cosas y son felices y necesitan hablar, nosotros no. Bueno, ya estamos hablando mucho, claro. pero es así. Te iba a comentar, Pere, porque te lo decía antes de entrar a la entrevista, y es que recientemente, bueno, en el pasado, yo obviamente antes de conocer toda esta información a través tuyo, también tuve otra experiencia en Playa del Carmen, en México. Uh-huh. Me la vivía con dolor de cabeza, ya de por sí sufría de muchas migrañas yo en mi vida. Pero me di cuenta luego, entendiendo toda esta información, claro, yo no me había percatado de que tenía un transformador justo fuera, pegado al balcón del apartamento. Y te comentaba de que ahora, antes de venir a Barcelona, estuve viviendo en Madrid por un par de semanas nada más, y dormía, o sea, pero tan mal, que obviamente luego pasas el día que estás cansado, estás agotado, sientes que no estás durmiendo de forma profunda. De hecho, me pasó, es curioso, porque estaba acostado en el sofá en la tarde con mi chica, con mi pareja, dormimos fenomenal de forma profunda, pero fue brutal. Sí, y los dos dijimos, wow, dormimos, pero knockout.
Y cuando dormíamos en la cama, dormíamos terriblemente mal. Yo incluso Pues- hasta las piernas me sudaban, cosa que nunca me sucede. Mm. Más allá de lo que has hablado, o sea, ¿cómo uno detecta qué es lo que te está agrediendo? La lista de los síntomas. Claro. Síntomas, vamos allá, ¿vale? Esto va a salir en el próximo libro. El principal, conciliación del sueño, que te cueste coger el sueño. Personas que le cuesta muchísimo, están allá dando vueltas más allá si has estado mirando pantallas o no. Conciliación. Luego, disrupción del sueño, es decir, despertarte entre las 3 y las 4 y no volverte a dormir. 3, levantarte más cansado de lo que te has ido a dormir. 4, bruxismo, apretar los dientes como un loco, ¿vale? 5, dolor articular y sudores y contracturas cuando estás durmiendo, sudores fríos. Hay gente que tiene el síndrome de las piernas inquietas. Micción nocturna, ganas de orinar. Hay niños que se lo hacen encima y si eres adulto pasa al baño. Más allá de si has bebido más agua o menos agua ese día. Si hablo de algo que se cronifique. Con mujeres me encuentro mucho con problemas de cándidas y parásitos intestinales y o vaginales. Eso me está diciendo que estamos bajo mínimos, estamos con las defensas muy bajas. Luego aparecen intolerancias alimentarias. Luego también alteraciones con el periodo, o sea, premenopausia o menopausia precoz. Hay muchas alteraciones. Yo, de hecho, tengo una chica aquí en Barcelona, que le tengo mucho cariño, que fue de primeros estudios, que tenía 19 años y aún no era mujer. Y toda su vida se le había pasado encima de la corriente de agua. Siempre estaba enferma. Sus papás le habían traído profesores para... O sea, nunca durmió bien, nunca. Hasta que alguien les dijo, ¿por qué no miras la casa? La movimos de sitio y en 3 meses le vino el periodo, empezó a ser otra persona. O sea, radicalmente cambiamos a aquella persona. Es muy fuerte. O sea, es tan simple como a veces coger una cama y moverla de sitio. Para probar. Por probar. Claro. Es que además siempre lo digo, además he colgado miles de vídeos. Digo, si no notas, mueve la cama, cambia de sitio. ¿Qué pierdes? Y luego otra cosa que a mí me ocurre es que el 85% de la gente que no me llama, ¿sabes por qué no me llama? Porque no quiere que les diga que muevan la cama. No están dispuestos. Gente que le cuentas todo esto que estamos hablando tú y yo, te dicen, uy, pues interesa, ay, sí, y tal. Pero, ¿por qué no podemos? No, mi cama no se mueve. Pero no estás tan jodido. Sí, pero mi cama no se mueve. Me pasó hace poco, fui a hacer un estudio en una casa, de las casas más bonitas que he visto en mi vida. Mira que he visto casas, ¿eh? En una casa de 500 metros, planta baja, césped impoluto, chofer, cocinera, mayordomo, o sea, por todo lo alto. Entro en la casa, me atiende el marido. Cojo los planos. Hostia, esta casa es inmensa. Bueno, empiezo pues muy temprano porque tenía todo el día por delante y empiezo a mirar la casa. Me empiezo a encontrar con una serie de geopatías, o sea, corrientes de agua, wifis, Alexas, OKs, Googles, repetidores de wifi por todos sitios. Bueno, a nivel electromagnético era fácil de solucionar, que era desenchufar y demás. Pero a nivel geopático era un desastre la casa. Pero tenía 9 habitaciones y 3 de ellas estaban perfectas, o sea, era irse a dormir. Ese matrimonio había tenido pues 4 o 5 hijos y hacía años que había marchado de la casa. Entonces, en la habitación de matrimonio, no sé cuál de los dos era el que en el caso tenía un doble cruce de corrientes de agua. Y dije, mira, el que duerme en este lado aquí debe dormir muy mal, incluso me atrevería a decir que en algún momento ha tenido algún problema grave de salud. Y el hombre, calladísimo, no me decía nada. Bueno, pero si no, cogemos la cama, la ponemos allí. Al cabo de, cuando ya faltaba media hora para terminar, me viene y se aparece la mujer. Y dice, hola, ¿qué tal? Soy fulanita, ¿qué tal? Mucho gusto. Oye, que me han dicho que tenemos que apagar el wifi. Digo, bueno, sí, el wifi y más cosas, porque esta cama está muy mal y demás. Además tenían un CPAP. La mujer estaba súper delgada. O sea, no era un problema de sobrepeso. Y un tío con CPAP, pues es un tío que está gordete, que necesita un respirador. No. Bueno, y dice, y bueno, pues aparte de esto, deberían mover la cama, quitar la cama de aquí. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Digo, porque hay una geopatía, un cruce de aguas y tal. ¿Y qué pasaría? Pues el que duerme aquí. Ah, bueno, vale, de acuerdo, muy bien. Vale, pues ya cambiaremos el wifi. Digo, pero no, ya está. Bueno, pero ¿qué puede pasar? O sea, no quería... Digo, mira, yo no sé qué tal está usted, pero yo le diría que la persona que ha dormido aquí, pues
los síntomas. Le cuesta conciliar el sueño, se despierta a medianoche, se levanta cansado, tiene pipí nocturno, ha tenido cándidas, parásitos, intolerancias alimentarias y me atrevería a decir que incluso ha podido tener algún cáncer en algún momento de su vida. Se quedó blanca. Se quedó así, perpleja, y le dijo a su marido, bueno, lo estudiaremos. Vale. Mira, y dijo, yo, tal como le digo esto, yo voy a salir por esa puerta, me voy a ir, ustedes me han pagado por un servicio, aquí está, tiene 3 habitaciones más donde ponerse, que están limpias y impolutas, cada habitación tenía su lavabo y su vestidor, o sea, era Falcon Crest, o sea, digo, las casas, además con buen gusto. Pero yo no quiero sacar en esta habitación, pero es su vida o dormir en esta habitación, ¿qué le cuesta? Bueno, pasaron los días y a cabo de 3 semanas me llamó el marido, me dijo que estaba muy contento. Digo, bueno, ya está. Ella no, el marido. Son estas curiosidades que dices, bueno, esta gente tuvo la oportunidad económica de tener una casa muy grande y poder cambiar, pero hay muchas veces que te encuentras en una casa que les tienes que decir, vete de aquí, con lágrimas en los ojos. ¿Has conseguido casos en los cuales no hay... Yo uno de los... Te podría explicar muchos, pero uno me acuerdo en Sils, una casa que fui y habían dormido 3 personas y todas las 3 mujeres habían muerto de cáncer. En el mismo lugar de la cama. Y el marido llorando. ¿Quién más? Es que te podía... Una en Blanas, una parejita, ella peluquera y él taxista. Se habían invertido todo su dinero en una casa, en construirse una casa, los perros con tumores, la niña tenía una leucemia, ella tenía un cáncer de mama, él tenía un cáncer de no sé qué, estaban hechos polvos, había tenido no sé cuántos abortos, estaban fatal. Y les dije, marcharos de aquí. Tenía una corriente de agua que hacía 14 metros de ancho, escogía enterita la casa. Toda la casa. Estuve 2 días para hacer el estudio, porque no entendía, aquello estaba mal y no conseguía ver por qué. Y salí de la casita cuando lo descubrí. Con lágrimas en los ojos ellos y yo les tuve que decir que se fueron y a día de hoy me consta que están bien. Pero no todo son malas noticias, ¿eh? No, claro. Yo lo bonito es que tengo 4 niños que se llaman Pera. ¿Pera? Sí. ¿A qué te refieres? Esta es una parte que para mí es muy importante, muy emotiva. Parejas que no se quedan embarazados. Okay. O sea, antes hablamos de síntomas, del dormir, tal y cual, pero evidentemente una consecuencia de dormir en un lugar alterado es que si tú quieres tener hijos y duermes encima de una angiopatía, olvídate. Y si tienes un hijo, a pesar de estar en angiopatía, puede ser que ese hijo sea un niño siempre enfermo, ¿vale? Claro. Entonces, parejitas que estaban durmiendo encima de una angiopatía, que se quedaban embarazados y lo perdían, y dale otra vez, ¿vale? Entonces yo allí, cojo la cama, la pongo allí, y la primera vez me pasó con una parejita de Tarragona, me dijo, hace como unos 15 años, me dice, si me quedo embarazada voy a poner tu nombre, pero en plan amenaza, no digo, hombre, pues mira, qué guay, ¿no? Sí, lo hicieron. Sí. Ahí le terminaron poniendo tu nombre. Sí, tengo 4 niños que se llaman Pera. ¿En serio? ¿Sí? Qué buena. Sí. ¿Cuál es el caso más bestia que te has conseguido? El más bestia, que he descubierto de Blanas. Es que todos son muy bestias. Familias en Manresa, una familia que eran el padre, eran un matrimonio con 2 y 2 hijos de cada uno. De todos los 6 que habían, 5 tenían cáncer. Tenían la línea del tren con un magnetismo muy bestia, una antena 5G y toda la casa con angiopatía. Que te podría explicar. No hay, o sea, llega un momento que intentas quitártelo de tu cabeza. Y hay otra cosa que también es importante, intento no empatizar, porque luego salgo llorando de la casa. Claro. Bueno, igual Sí, y luego, claro, el problema es cuando me viene, o por ejemplo me encontré también con un niño de 14 años con un cáncer, con un cáncer muy, muy bestia, dormía solo en cruce de aguas, diagnosticado además con un chaval con una serenidad cerebral, o sea, con un chaval que tenía 14 años, pero hablaba como un adulto, con una madurez exagerada, que les hice el estudio, les dije de mover la cama y el padre no le dio la gana de mover la cama del hijo. Dijo que eso eran tonterías.
Y entonces la madre y yo miramos de buscarnos una excusa para que lo pusieran en otra habitación, pero no por la causa de las corrientes de agua. Y el padre sigue que yo soy un estafador y tal. Y además fue a uno de los médicos, porque yo colaboro con varios médicos integrativos, y le confirmó que era por eso. Es aquello de las creencias. Si esa persona cree que no, que son papá. Mira, hace poco me pasó un caso muy bestia. Un chico con un tumor de cerebro, además con unos síntomas parecidos a los que decías tú hace un rato. Un chico que es extranjero, un apellido extranjero, aquí en Barcelona, en Sarriá. Nos pide para hacer un estudio y cuando había hecho el pago, había hecho la reserva y demás para ir a hacer el estudio, 2 días antes nos mandan un correo su mujer. Y dice, yo soy fulanita de tal y prohíbo taxativamente que entre alguien en mi casa para hacer un estudio. No quiero que se haga ningún estudio, tal y cual. El marido, su pareja estaba con un tumor ya casi a las últimas y no permitió que fuéramos a hacer un estudio. Pero lo más perverso fue que al cabo de 2 meses me escribió el vecino de abajo de este. Me dijo, yo soy el vecino de tal y tengo el mismo tumor que este chico, quiero que vengas a mi casa. Entonces fui a su casa, le hice el estudio, le dijo, mira, lo que te pasa a ti le pasa a este de aquí. No me suena un cruce de aguas. Díselo, al menos díselo al de arriba, ya que no puede entrar, díselo. Claro. ¿Por qué nos afecta este tipo de geopatía? Por tu condición, es lo que te he dicho, ¿te acuerdas que te he dicho que hay 3 tipos de personas? Hay personas que les afecta mucho más que otros. Es como la electrosensibilidad. Hay personas que le afecta muchísimo estar al lado del wifi y hay personas que les molesta mucho estar al lado de un transformador, como es tu caso. Cuando fui a México, uno de mis clientes que fui allí me dijo, hostia, es que empecé a entender tu oficio, un señor que le costó mucho, porque fui a un hotel y dormí muy mal y al final descubrí que tenía un transformador al otro lado de la pared. Y lo pasé tan mal que en mi casa veía unos transformadores y me pensaba que aquello me estaba afectando. Y le dije, no son esos transformadores, están muy lejos. Son estas antenas que tienes aquí delante. Entonces empezó a entender muchas cosas. Y gente que vas a su casa y ves las antenas, yo ya las veo. Y le digo, ¿has visto que hay antena? ¿Qué antena? ¿Dónde está esa antena? Ahí lo tienes enfrente. Eso es una antena, no lo sabía. Claro, mucho desconocimiento. Te las disfrazan. Sí, pero es que y lo de las geopatías es algo que la gente, el cerebro humano le cuesta mucho de que lo entienda. Y ahora ¿he hablado de mi libro o no he hablado de mi libro? ¿Sí? ¿O hemos hablado antes o no? No me has dicho el nombre. Venenos invisibles. Bueno. Es bastante heavy. En mi próximo libro, que sale en septiembre, abordo los venenos tóxicos, o sea, los químicos, los venenos electromagnéticos, es decir, los campos electromagnéticos, y luego los venenos geofísicos. Y termino el libro haciendo las 100 preguntas que más me han hecho, ¿no? Unas absurdas, a otras con mala leche, otras con lógica. Porque, por ejemplo, lo de las geopatías, la gente me dice, pero si vivo en una planta baja, está claro que esto es por el agua, ¿no? Sí, pero yo vivo en un ático, seguro que no me pilla. Te pilla. Y esto es lógico de pensar, si cuanto más arriba esté, menos me va a afectar. El mecanismo de las geopatías te lo explico. ¿Sabes cuando hemos hablado de las ionizaciones? Sí. Bien. El paso de una corriente de agua genera iones de hidrógeno positivo. Y esto a nuestra glándula pineal no le gusta para nada. Es como un campo electromagnético. ¿Qué hemos dicho de la glándula pineal? Que es electrosensible, ¿vale? Y además electrosensible. Perdona, sensible a la luz y sensible a los campos electromagnéticos. Entonces, esa alteración inhibe la producción de melatonina. Y es por eso que las personas cuando están durmiendo o les cuesta conciliar el sueño, o se despiertan en medianoche, o no tienen un sueño reparador. Y es porque la glándula pineal, que es muy señorita, dice, hombre, no estoy cómoda, no produzco suficiente melatonina. Y es cuando entonces tienen ese sueño tan perturbado. Y todo radica ahí, ¿eh? O sea, toda tu salud radica en la función metabólica de tu glándula pineal. Me da igual que seas carnívoro o que seas omnívoro, me da igual. Me da igual las carreras que hagas, me da igual lo bien que comas, me da absolutamente igual. Si no duermes en un lugar adecuado, todo lo que hayas hecho por tu bien y que hayas vigilado, no va. Evidentemente, tener un cuerpo sano, todo lo que tú quieras, pero ¿cuánta gente me ha encontrado? Mira, otro caso, un tío, un Ironman, ¿sabes lo que es un Ironman? Sí.
y su mujer. Los dos sometidos a lo mismo, a una angiopatía, a una antena de telefonía y a un campo eléctrico. Él como un toro, ella con una fibromialgia de cojones. ¿Cómo se entiende? Pues muy fácil. Es un tío que le puede más su genética y que se cuida de más, pero yo tengo, bueno, ahora se cambiaron, pero tengo muy claro que si hubiese seguido en ese espacio, hubiese terminado enfermando, pero de golpe. Tengo uno de mis primeros clientes, un corredor de maratones, que corría y tal, y súper bien, hacía pues los cursos 42 kilómetros como si nada, ¿vale? Y en su misma casa su hija se hizo mayor, le dejaron su habitación para ella, se arreglaron una habitación para ellos encima del garaje, se hicieron su vestidor y demás, se hicieron todo muy bueno, se fueron a dormir allí y entonces él empezó a dormir mal, pero no solamente a dormir mal, sino a romperse, a lastimarse, a tener lesiones. Iba al acupuntor, iba al fisio, iba cada vez más, y cada vez podía correr menos. Y la gente decía, esto es porque has corrido demasiado, te está pasando factura porque no sé qué. Y el tío no entendía nada. Yo me oyó hablar por la radio de todo esto, se sintió identificado con los síntomas, fue a su casa y dormía sobre un punto estrella. Punto estrella es doble cruce de aguas, doble cruce de Harmans, líneas Harman, y doble cruce de líneas Curry. Le llamamos un punto estrella. No es un punto estrella de la casa, es un punto estrella. Y fue cogerle la cama, ponerse en el vestidor y cambiarlo de sitio. Ese tío está no agradecido. Lo siguiente. Y más allá de todas estas geopatías y todos estos cruces, porque sé que te preguntan mucho también de la parte de electrodomésticos. Sí. ¿Cuáles deberíamos observar? ¿Cuáles no tienen sentido? Tema microondas, Microondas, yo no tengo microondas, por ejemplo. No debería existir microondas. Si lo tienes, pues bueno. Los más, mira, mitos, falsos mitos. Vamos a la cocina. Vale. La nevera. La nevera tiene un motor. El motor, por la parte de atrás, es donde genera más magnetismo. No puedes tener una cama con la cabeza al otro lado donde está la nevera, evidentemente. Vale. 2, horno. Si un horno convencional de cocción está bien derivado de toma de tierra, no pasa nada. Problema. Cuando lo enciendes sí, pero cuando no pasa nada. Placas vitrocerámicas o de inducción, que han dicho que son tan malas y demás. No son tan malas. El problema es, si tú enciendes una placa vitrocerámica y te pasas 8 horas ahí pegado, pues puede ser que termines mal. Pero yo tengo un vídeo que lo colgué hace poco, que enciendes una placa vitrocerámica, le da 2000 nanoteslas, te apartas un poco, desaparece. ¿Vale? Son falsos mitos. Placas solares, las placas solares. La placa en sí no tiene ningún problema. El problema es en la conversión de la electricidad alterna a la continua, que en ese momento se producen armónicos y electricidad sucia. Se pone un filtro en la entrada de la luz, se acabó el problema. ¿Vale? ¿Y la batería? Las baterías tienen armónicos también, pones un filtro y ya está. Esto vale, depende si es monofásica, bifásica o trifásica, vale, no llega a 200 euros cada filtro, por cada fase. ¿Te has gastado miles de euros en unas... ¿Te va a venir de ahí? No. Más cosas. ¿Los ordenadores, computadores? Ordenadores, si tienes un portátil y no sabes si tienes toma de tierra, trabaja sin estar conectado. Entonces, cuando lo necesites, lo enchufas. Si no, te buscas un buscapolos y conectas y ves si está conectado a toma de tierra o no. De hecho, los portátiles es mejor trabajar sin estar enchufados en la corriente, para que no te pase toda la electricidad. Claro. Y no todos tienen toma de tierra. No todos. Estoy ahí colgado vídeos, yo también lo explico en el libro. ¿Qué más? Estufas. Mira, secador de pelo. El secador de pelo, por ejemplo, ¿tú te has fijado que los enchufes estos gordos que llevan las lengüetas y demás? Sí. Los secadores de pelo no llevan. Y es un aparato que tiene 2000 vatios. Y no llevan toma de tierra. No me lo explico. Las estufas. Hay muchas estufas que no tienen toma de tierra. Y la tienes del lado de la cabeza. Las camas eléctricas. Así, de gente mayor que las ponemos en camas eléctricas, que tienen un transformador bajo el culo. Colgué un vídeo en Instagram que ha tenido como 9 millones de reproducciones. No sé si lo viste. No, ¿de qué? ¿De las camas? Una cama eléctrica que además fue muy curioso porque era una cliente que quería comprar la casa y antes de comprar a alguien me llaman, ¿no? Voy allí y el hombre me sale y dice, mira, que sepas que yo no quiero todas estas chorradas y chuminadas que miras tú. Pero bueno, como el que está mirando si la compradora lo quiere hacer, yo no me voy a poner, pero no quiero que me cuentes nada. Digo, oye, tranquilo, que he venido por ella, no por ti.
Entonces subimos a la habitación mi clienta y la mujer de este señor tan simpático. Entonces puse la máquina en la cama y me daba 4.200 nanoteslas. Lo puedes encontrar por Instagram porque lo tengo colgado. Digo, mirad con esto. Puse la máquina y digo, ¿y qué tenemos que hacer? Desenchufar. Desenchufaba y se iba a 18 nanoteslas. La mujer de este señor tan simpático se puso las manos en la cabeza y dijo, con palabras textuales, ahora entiendo muchas cosas. No sé qué pasaba, pero igual el señor no funcionaba. Yo qué sé. Claro. No sé si me has entendido. Sí, sí. Bien, y dijo, por estas palabras, ahora entiendo muchas cosas. Pues ya está. Mi clienta terminó comprando la casa, me nos fuimos, adiós, jajajiji, adiós. Pero, o sea, yo tengo el perfil de cliente que antes de comprarse una casa me llama para mirar cómo está. Y claro, tengo muchos, te diría que el 70% de mis clientes son boca a oreja o de repetición. El 30% es porque me han visto en redes sociales, porque me han leído, porque alguien les ha dicho o porque han enfermado. Entonces colaboro con varios médicos integrativos. La pena es que hay un par de oncólogos que cuando me mandan a la persona ya llegamos tarde. Claro. Y el otro problema que encuentro es que todos los terapeutas intentan desde su ámbito ayudar a esa persona, a ese paciente, pero lo van intentando y no dejan como última opción pensar que es el lugar de descanso. Y esto es triste también. O sea, es como que parece que les quiere quitar el trabajo. Y no es así. Entonces, ellos han hecho un juramento, es decir, yo tengo que volcarme. Pero si la ciencia, si la sociedad no reconoce estas cosas, por suerte cada vez vamos a más allá. Yo estoy formando a gente cada año. Yo formo a 18 alumnos cada año, más o menos. Y hago talleres y demás. Y en breve voy a hacer un curso online, a ver si lo consigo de una vez. Pero la parte de enseñar a la gente a usar las varillas tengo que hacerlo presencial. Y bueno, tengo ganas de que mi legado va a ser que como mínimo más gente sepan que su lugar de descanso les puede estar alterando y salvar vidas. No quiero ir ni de prepotente, ni de Dios, ni nada por el estilo. ¿Cuánta gente se dedica a la alimentación? Un montón, ¿no? ¿Cuánta gente se dedica a hacer entrenamientos, deportes y demás? Un montón. ¿Cuánta gente se dedica a la medicina convencional? Un montón. ¿Cuánta gente se dedica a la salud del hábitat? La gente dice, ¿salud del hábitat? ¿Qué significa esto? ¿Qué tendría que ver? Estas son magufadas. Y luego hay otra cosa más que aún me enerva mucho más, que es la gente que cree en milagritos. O sea, tienen ahí una wifi y en lugar de desenchufarla, cogen y se compran cacharretes, que si tarjetitas, que si discos, que si orgonitas, que estas cosas. Y esto no tiene... Si lo mío ya cuesta, cuando los ingenieros me dicen que no tiene evidencia científica porque no son no ionizantes, imagínate cómo puedes demostrar que un trozo de plástico con unas tiras de aluminio dentro te filtra, te reestructura y te alinea los campos electromagnéticos. Yo lo que te iba a preguntar justamente de eso, porque, bueno, antes te iba a comentar que las mediciones más bestias que yo llegué a hacer en Colombia fue en una caminadora, en un gimnasio. Las mediciones eran una locura. Con respecto a este tipo de artefactos, yo sí me fui dando cuenta de cómo ellos iban cambiando la narrativa a partir de que, pues obviamente gente que conocía o gente que dominaba el tema les iba debatiendo todo lo que ellos aseguraban que hacía. Ellos empezaron diciendo de que primero creo que decían que bloqueaba. Luego empezaron a decir de que no podía bloquear, de que no se debía bloquear, de que filtraba. Luego también, personas como tú obviamente demostraron de que ni bloquea ni filtra. Empezaron a decir que modula. Y yo la pregunta que siempre me hice y que siempre le hago, porque tengo muchos colegas que han terminado cayendo en ese negocio piramidal, porque termina siendo un negocio piramidal, sí. Donde lo que menos importa es el producto. Yo lo que les decía, ¿quién te puede asegurar a ti de que si llegase a modular, suponiendo de que sí, vamos a aceptar de que modula, de que esa nueva frecuencia que está modulando, que está cambiando, no te está afectando igual? Entonces, porque al final la narrativa la fueron ajustando a medida que se les fue rebatiendo un poco todas las afirmaciones que ellos hacían. Mira, te voy a hacer una reflexión que espero que todo el mundo que nos esté escuchando sea consciente de ello. Es muy simple. Esto se lo explicas a un niño de 3 años y lo va a entender. O sea, imagínate lo fácil que lo voy a poner. Cuando hace el sol, que nos han dicho que era muy malo, que no lo es tanto, pero necesitamos el sol,
¿qué es lo que hacemos para protegernos? Hacemos una barrera, ¿no? Un toldo, un tejado, hacemos algo, ponemos una barrera, ¿no? Ponemos un impedimento para que el sol no nos alcance, ¿sí? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Bien. Más allá de que si tú vas a la playa y te pones cremitas, que yo no creo en las cremitas, ¿vale? Prefiero más otras cosas. Vamos a hacer el caso cuando llueve. ¿Qué hacemos cuando llueve? Paraguas. Un paraguas, un impermeable, algo que evite que te puedas Una mojar. barrera. Una barrera. Esa es la palabra, una barrera. ¿Qué hacemos cuando hace frío? Ponemos una barrera impermeabilizante, o sea, aislante térmica, ponemos un abrigo. Hacemos una separación entre el interior y el exterior para mantener la temperatura. Vale, y ahora viene la cuarta pregunta. Si yo tengo una antena que está emitiendo señal y está viniendo hacia mí, ¿qué hago? Me pongo un disco de bolsillo o pongo algo que me proteja. Ellos dicen que no lo puedes, o sea, la narrativa que ellos utilizan es que ellos dicen que no puedes bloquearlo porque es peor. Bueno, es peor, y esto me lo han dicho más de una vez, es peor si tú haces una barrera, y hay mucha gente que coge Dr. Google y coge y se pinta toda la casa, bloquea toda la casa, y dentro de casa ponen una wifi. Hombre, claro que es peor. Claro. Obviamente. O sea, es decir, que tú vas a bloquear esa antena, pero vas a seguir con tu wifi dentro de casa. Claro, entonces cuando digo al cliente, si vas a seguir con el wifi encendido dentro de casa, no hagas el apantallamiento. Porque estás tirando el dinero y además es contraproducente. Ahí les doy la razón. Pero es porque la persona no se ha enterado de la película. Fíjate qué fácil que es. ¿Y cuál es mi lema? ¿Cuál es mi lema? El principal lema que siempre cuento yo. Ante la duda, desenchufa. Claro. Puedes tener internet sin wifi. Perdona. Sí, exacto, lo he dicho bien. Internet sin wifi, porque tú tienes un router, te conectas al cable y no pasa nada. Es mucho más rápido, mucho más efectivo. Entonces, esto de que es peor es como un ataque a algo que... Entonces, yo no quiero pensar mal, pero es que llega un momento que hay personas que para mí, eran unos referentes en el tema de la psiconeuroinmunología y en la alimentación y demás, y que defienden esto... Y me han atacado, me han dicho que esto que hago yo, que no sé, pero digo, yo no tengo ningún interés económico de ningún tipo, ni vendo absolutamente nada. No me he manchado las manos de esto, que es muy fácil de decir, vender esto. Es un tema piramidal, o no sé, lo llaman piramidal. Sí, multinivel, no sé qué. Sí, pues lo piramidal ya está... Y claro, ¿cuánta gente me ha escrito preguntándome, ¿esto funciona la marca? ¿Esto no es? Y a todos les digo que no. No, y lo más absurdo, pero es que, como lo hablábamos antes de la entrevista, como hay un efecto placebo, pues seguramente obviamente tú simplemente por cargar esta tarjetita o con la forma que sea encima, obviamente vas a pensar y que les digo teniendo... esto, si a ti o sea, yo no soy nadie para decirte que eso a ti no te sienta bien. Si a ti te sienta bien, sigue. A mí una clienta me regaló una vez una piedrecita, no es una organita, es una turmalina, me parece que es, y me la regaló, me dijo, mira, te lo doy para protegerte, porque así cuando estés trabajando en el ordenador no te afecta. Y, ¿sabes? La cogí con un cariño. ¿Sabes por qué la tengo? Por el cariño que me dio esta señora. No porque me cubra de los campos de porque lo tengo arreglado, porque todo va con cable. Yo no tengo wifi en mi despacho. Mi teclado, todo va con cable. O sea, tengo toma de tierra, no tengo ese problema, ni yo, mi mujer, ni mis hijos. O sea, eso lo tengo clarinete. Cuando hago un estudio en la casa de la persona, les mido, si trabajan desde casa, les mido cómo están. Se lo arreglo. Y más de una persona me encuentra que no tiene toma de tierra. Más de las que te imaginas. Eso es un problema. Pero claro, si esa persona tiene toma de tierra, el otro día hice el estudio y me enseñó el disco, digo, pero no, es que no sirve para nada. Y no son baratos, además. No, que eso es lo que yo también opino igual que tú. Yo les digo, bueno, es un efecto placebo que barato no es. Hostia, 900 euros en un disco o más y todo. No, y que encima luego te dicen que no necesitas uno, sino uno por cada no sé cuántos metros. Sí. Yo creo que aquí lo más peligroso de todo esto es, primero que ellos no lo pueden demostrar y lo saben. Bueno, ellos dicen que tienen un estudio de no sé qué marca que dice que tiene un premio no sé qué. No tiene nombres. Bueno, pero Herbalife tiene cientos de premios. y la evidencia... ¿Y quién se los ha hecho? Ellos, o sea, entonces... Claro. Pero eso es jugar con la buena fe de la gente. Claro. Entonces yo también podía hacerme un estudio de no sé qué y colgarlo.
No sé, yo pienso que mejor cambiamos de tema, ¿no? Sí, no, yo simplemente quería cerrar con que no es la primera vez que aparece este tipo de artefactos en la historia. En el pasado han aparecido, bueno, lo hablábamos antes, las cadenas que llevaban los beisbolistas, que además aseguraban que mejoraban el bateo. Sí. Y pues esto terminó con una demanda en los Estados Unidos. Sí. Así que sí que te quería preguntar, más allá de lo que a mí me encanta la frase que tú dices, ante la duda desenchufa. De hecho, se me quedó grabada la primera vez que la escuché. ¿Cuáles serían las estrategias, primero, para asegurarte que tu lugar de descanso te permita reparar? ¿Y cuáles son esas estrategias? Y pues, no sé, simplificarlo obviamente porque habrán muchas. Mira, en 3 frases, volverte un cavernícola a la hora de dormir. Es decir, fuera gadgets. 2, preventivamente, si no duermes bien, mueve la cama hasta que encuentres una buena posición. Si vives en un bloque de pisos y estás sometido a 50.000 wifis, claro, yo te diría, hacer una medición, en la medida que puedas. Mira, hubo un cliente que estaba muy obsesionado con los wifis y le di una idea que funciona muy bien. La suelto aquí. Se fue al ascensor de la casa, del edificio, y puso un papel y dijo, por favor, apágate wifi por la noche. Pasó de haber 40 wifis a haber la mitad. Hay pequeñas acciones que entre todos podemos hacer. Pero la principal es volverte un cavernícola. La segunda es, si duermes mal, mueve la cama. Y la tercera es que hagas, evidentemente, yo por ejemplo ahora no la llevo aquí, pero yo llevo una botella siempre con agua con algo de agua de mar y agua de coco, ¿vale? O sea, yo tomo electrolitos constantemente. Eso también te ayuda mucho a gestionar. Y hago grounding cada mañana. Cada mañana camino de 5 o 10 minutos por donde sea, por el patio de mi casa, por donde sea. Más cosas, comer más verduras, comer más frutas, evidentemente vigilar la alimentación. Pero más allá de esto, de hacer deporte y aplicar el sentido común. Es que yo pienso que a fin de cuentas es aplicar el sentido común. Yo, por ejemplo, mis padres en casa tienen un router. Ellos no saben qué es lo que es el wifi. Mis padres tienen cerca de 90 años. No saben lo que es el wifi, no saben usarlo, no tienen el móvil para usarlo. Fui allí y les desconecté la función de wifi. Porque ellos miran series por la televisión y demás, con internet, sí. Pero más allá de esto, ellos para qué necesitan estar todo el día machacados por el wifi. Si tú estás en casa y ves antenas, tú desde tu ventana ves las antenas, protégete, sobre todo de la gente mayor, porque son los más vulnerables. Los más pequeñines y los más mayores son los más vulnerables. Los pequeños porque su reproducción celular es brutal, o sea, se enferman muy rápido y se curan muy rápido, y la gente mayor porque son más vulnerables porque tienen las defensas bajas. ¿Qué opinas de los coches eléctricos? No me gustan y he tenido haters. Me hicieron una entrevista a unos chavales hace poco, no sé si la viste la entrevista, y yo opiné de que no me gustan por muchos aspectos. Primero, porque el ciclo de vida del coche tiene un final que no me gusta. Segunda, porque los recursos que se han utilizado para hacer ese coche ha contaminado mucho más que lo que realmente en teoría va a ser más ecológico. 3, porque si todo el mundo se pusiera de acuerdo en poner placas solares en su casa para poder, o todo el mundo quisiera enchufar el coche en su casa, el sistema colapsaría, como ha pasado hace poco. Tercera, porque cuando este coche, esas baterías, cuando se tengan que reponer por otras, ¿dónde van a parar? Si nos dicen que una pila de esas normales la tiras al río y contamina un océano, según decían. Entonces, ¿dónde van a parar estas baterías? Lo que pasa es que la gente mira su bolsillo. Me tengo las placas, y así me ahorro no sé cuánto dinero en gasolina y voy muy bien. Desde el punto de vista saludable, cuando vas dentro del coche, yo no he encontrado ningún indicio con el campo magnético del coche en sí, de la batería. ¿Ni detrás? No, yo lo he medido y algo, pero muy poco. Ahora, en cambio, todas las antenas que llevan, sobre todo esta marca de coches que fabrican en Estados Unidos con un AT, que llevan unos sistemas satelitales tan potentes, eso sí que es muy bestia. Eso sí. Pero casi todos los coches modernos llevan antenas y llevan un GPS interno. Sí. Entonces, si eres un profesional de transporte, te puede preocupar. A mí no me gustan por estos motivos. Luego, cuando
tengas que reponer esa batería, te vas a cortar lo que vale el coche, ¿eh? Pero sin coche de estos, que además han dado muchas... Ahora, desde que han dejado de dar ayudas, ya nadie lo compra, están en caída libre. Luego a esta marca americana de coches eléctricos, que es la marca con más demandas por defectos, es la marca con más demandas. Luego, empresas como Mercedes, Audi, Volkswagen y demás ya no fabrican coches eléctricos. Los han dejado de fabricar. O sea, la tendencia es que no ha funcionado. Y para mí lo que tiene futuro es el motor de hidrógeno, que es inestable, que falta terminar. Pero mira, BMW y Toyota ya tienen un prototipo. En Estados Unidos hay 3 o 4 X5, BMW X5, que están circulando. Entonces te van a poner un cartucho de hidrógeno, que con un cartucho hace 600 kilómetros. Pero poner uno es como poner una pila, quitarla, ponerla. En 2 minutos tienes eso, el cambio hecho. Y ahora creo que los chinos han sacado un coche que se carga en 2 minutos o en 5 minutos, ¿no? Bueno, sí, ahorita se están llevando por el medio a los americanos en tecnología. Y ahí luego también han sacado un coche con una autonomía también de 1.500 kilómetros. O sea, van saliendo cosas. Y yo no sé si desaparecerá. Yo tengo un amigo que tiene un coche eléctrico que sabe que tiene una autonomía de 200 kilómetros, pero su mujer lo coge para ir de casa al trabajo, de trabajo a casa. Y ya está. Sabe que es para eso, le costó baratísimo porque era disposición. Y digo, ya sé que es una mierda el coche eléctrico, pero para lo que me cuesta 0... y me lleva arriba abajo. Vale, pues sí. Depende de cómo te lo mires. Pere, te hago una última pregunta. ¿Crees que nos adaptaremos a todos estos venenos invisibles o vamos a pagar las consecuencias? Yo quiero pensar que nos vamos a adaptar y que si somos un poco inteligentes, la gente está despertando. David, la gente está despertando. Desde que hemos pasado una pandemia hasta aquí, la gente ha cogido mucha más conciencia de su hogar, de su entorno, de lo que come. Están haciéndose labor como la tuya de difundir en muchos medios, en Instagram, en YouTube, que la gente está apostando por un estilo de vida saludable. Ya no son 4 frikis, ya no son 4 hierbas. Yo pienso que entre todos se puede sumar. Lo que hago yo es algo que creo que nadie más hace. O sea, que sea conocido. Más allá de los inventores de los plásticos estos, pero que lo de las geopatías... Yo quiero pensar que sí, que vamos a un mundo mejor, pero habrá haters como siempre en todo, por muy bien que lo quieras hacer, por muy buenas intenciones que tú tengas. De hecho, hay personas que están aquí en este mundo como de paso, o sea, han venido, han nacido, hacen su recorrido y se van sin pena ni gloria. Y gente que hemos venido, creo, a hacer un poco de ruido, a intentar ayudar a los demás, a dejar un mundo mejor. Este es mi legado, ¿eh? Y yo tengo 2 hijos y espero que algún día se casen y tengan hijos y tengan nietos. Y yo, pues bueno, pensaré que lo que he hecho sirva para esto. De momento, he ayudado a muchas familias. Bueno, como he ayudado a 4 personas a tener hijos, a más de 4, ¿eh? Y esto me llena de orgullo y de gasolina para seguir. Y tu trabajo también es excelente. El hecho de difundir, de aportar, de poder compartir con los demás tu experiencia y ayudar a los demás, eso no tiene precio. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Totalmente. Pues entonces, amigo mío, estamos aquí para ayudar a los demás. Quien quiera escucharnos, que nos escuche. Quien no, que siga su camino. No quiero que me juzgues. Sencillamente, si te gusta, escúchame. Claro. ¿Que no te gusta la canción que canto? Pues oye, eres libre de marcharte. Pero no hace falta que me insultes ni que me digas nada. Si resuena, que te escuchen. Yo no me meto con los demás, lo que hagan o lo que no hagan, lo que tengan, lo que no tengan. No me meto en eso. O sea, yo no... Mira, lo que hablábamos antes de la polarización de las personas. Hay gente que es muy de derechas, hay gente que es muy de izquierdas, hay gente que es de un partido de fútbol, o de equipo de fútbol, del otro, o sus creencias. Sus creencias son sus creencias. Yo, si no quiero creer en eso, voy a ser mejor o peor. No. Tengo mis creencias y tenemos que respetarnos, que es otra cosa que nos falta, respeto. La gente, si no piensas como ellos, te ven como el enemigo. No. Yo tengo amigos del Barça y amigos del Madrid, y yo no soy de ninguno. Y si tuviera que ser de alguno, ¿sabes de qué equipo sería yo? ¿De cuál? Del Bilbao. ¿Y sabes por qué? No. Porque son de la cantera. Porque son gente de allí. Es verdad.
no les han comprado a golpe de talonario que me encanta. A mí un Barça como el de ahora lo siento mucho por los culés, pero a mí no me representa ni el Madrid ni ninguno. Se ha vuelto un espectáculo, desde el punto de vista de espectáculo, sí. Desde el punto de vista deportivo, auténtico y natural, no estoy de acuerdo. Es mi opinión. Seguro que mucha gente se me va a tirar a la yugular. Me da igual. O sea, no, pero igual de válida. Es que cada uno tiene que pensar lo que quiere. ¿Por qué no podemos opinar? Y no, y me ha gustado no solamente poder opinar, sino también poder dudar. Y respetar. Es que habrá mucha gente que esta entrevista la va a encontrar nefasta. Bueno, pues oye, bienvenido seas. O sea, gracias por escucharme, si me has querido escuchar. Algo te habrá resonado. Bueno, con que algo le haya resonado, pues si me quiere escuchar y me hace caso, y si me quiere demonizar, pues que lo haga, que haya cada uno con su conciencia. Yo estoy muy tranquilo. Y que ante la duda desconecten y pongan a prueba tu teoría. Por ejemplo. Pere, mil gracias por haberte venido. Gracias a ti, un placer.